En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica. Hoy cumplimos 200 días de estar meditando en la palabra de Dios. Qué bendición, ¿verdad? Conocer la palabra de Dios, leerla, escuchar a Dios. Qué bendición. Del libro de Esdras, capítulo 3, versículo 1. Llegó el mes séptimo y los hijos de Israel ya estaban en sus ciudades. Entonces el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Y ahí dice claramente lo que todos empiezan a trabajar, ¿verdad? A construir. Acuérdense que el propósito es la reconstrucción o construcción del templo de Jerusalén, porque había quedado destruido. Entonces, y en este trabajo que están haciendo, en el versículo 11 dice, cantaron y alabando, dando gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterna su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo profería gritos de alabanza al Señor con motivo de la construcción de los cimientos del templo del Señor. Entonces, cuando se pusieron los cimientos de este templo delante de sus ojos, muchos de los sacerdotes, levitas y cabezas de familia y ancianos que habían visto el primer templo empezaron a llorar con grandes gemidos mientras otros gritaban de alegría, de modo que la gente no distinguió las voces de alegría y los del llanto, pues el pueblo entonaba himnos de alabanza y el estrépito se escuchaba desde muy lejos. Bueno, pues en el capítulo 4 empieza la riña de ayudar o no ayudar Judá, Jerusalén en la construcción del templo. Otra vez empieza esta división entre ellos. No se pueden unir porque quieren ponerle, ¿cómo se llama?, bardas, es decir, cubrir la ciudad, la parte del templo, y si se cubre entonces ya esto ya no les pertenece. Empiezan una serie de situaciones jurídicas de propiedad y si hacemos esto, entonces el rey de Siria ya no nos va a ayudar y nos va a cobrar más impuesto, total que finalmente en el versículo 23 del capítulo 4 dice, en cuanto se leyó un ejemplar de la carta del rey Artajerjes ante el prefecto Rehum, el escriba Simsai y sus consejeros se dirigieron rápidamente hacia Jerusalén en Judá para detener las obras violentamente por la fuerza. Entonces separaron las obras del templo de Dios en Jerusalén y permanecieron interrumpidas hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Qué difícil es el diablo, que es diablo traducido, es el que divide, y eso siempre va a estar haciendo la obra de Dios. El templo los unía y necesitaban esta relación profunda porque es parte de la espiritualidad de una persona, ¿verdad? El techo, la gente que va ahí se congrega y oran juntos y alaban juntos. Ese es el sentido de la comunión. Y obviamente el demonio siempre trabajando en los intereses del hombre, la carne, dividiendo y dividiendo y dividiendo y dividiendo. Bueno, en el libro de Proverbios capítulo 4 dice, los ingenuos tienen por herencia la necedad y los cautos serán coronados de saber. Los perversos se postran ante los buenos y los malvados ante las puertas del justo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 11. Dios obraba por manos de Pablo milagros nada corrientes, o sea, no comunes, ¿verdad? De manera que hasta los pañuelos y las ropas que habían tocado su cuerpo aplicados a los enfermos hacían desaparecer las dolencias y expulsaban los espíritus malignos. Está hablando de San Pablo. Dice, algunos exorcistas ambulantes judíos intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre quienes tenían espíritus malos, diciendo, los conjuro por ese Jesús que Pablo predica, sean estos 7 hijos de un tal Esceva de la aristocracia sacerdotal judía. Pero el espíritu maligno le replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Es un pasaje muy singular.
¿verdad? Que estos hombres quieren expulsar los demonios de ellos en el nombre de Jesús, y entonces dicen, fíjense nomás el vocabulario que usa, ¿verdad? Los conjuro por Jesús, por ese Jesús que Pablo predica. No tiene autoridad prácticamente, ¿verdad? No tiene autoridad. Por eso la liberación de demonios es conferida al sacerdote por ¿Por qué? Porque actúa en Cristo, actúa en el Señor actúa en él, ¿verdad? Y tiene esa autoridad, ese poder para hacerlo. Obviamente que en una diócesis hay un exorcista asignado por el obispo, y regularmente es una persona que tiene la experiencia, tiene el don. Todos pueden liberar. Un sacerdote, sí, claro, pueden liberar, pues tienen toda esa autoridad, pero no todos lo practican. Y acuérdense que los dones, ¿qué les pasa con los dones? Se purifican y se multiplican. Si un don no se purifica, se atrofia y no se multiplica. Eso sucede con todos los dones. Es cualquier don que tengan, ordinario, extraordinario. Obviamente liberar es un don extraordinario, es un carisma extraordinario. Bueno, pues aquí este hombre, luego en la forma de hablar, pues el demonio se rió de él, le dice, yo conozco al tal Jesús y al Pablo, pero ¿tú quién eres, verdad? ¿Tú quién eres? Ahí ves, nosotros en la iglesia debemos tener mucho cuidado, no querer ser impostores, ¿verdad? Dice que todos los judíos y griegos que vivían en Éfeso se enteraron de esto y tenían, y por temor, y el temor se apoderó de todos y fue ensalzado el nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían para confesar y manifestar sus prácticas supersticiosas. Bastantes de los que cultivaban la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Calcularon su valor y resultó ser de 50,000 monedas de plata. Y así la palabra del Señor se propagaba con fuerza y se robustecía. Imagínense nomás el grado de brujería que practicaban esta gente, de magia. ¿Cuántos? 50,000 monedas de plata, era un dineral. Así estaba de infestado en la ciudad de Éfeso. Imagínate a donde lo mandaba el Espíritu Santo, Jesús, a Pablo. Entonces, ¿y quién era Pablo? Pues un hombre que de gran poder, ungidísimo del Señor. Y luego se produce otro altercado aquí, porque hay una diosa que ellos tienen, Artemisa, y había un platero, ¿verdad? Un hombre que se dedicaba al trabajo de la plata, y pues obviamente hacía mucho trabajo de imágenes sobre Artemisa, y él se llamaba Demetrio. Entonces él está viendo que se está afectando su economía, pues ya no le compran las famosas estatuas, entonces él hace un escándalo ante todos. Y entonces ¿qué resulta de todo esto? Pues que quieren echar a Pablo, ¿verdad? Que quieren acabar con Pablo. Y finalmente tienen que intervenir, por ejemplo, Alejandro, que es uno de los hombres de ahí, del pueblo, un hombre respetuoso, interviene para calmar los ánimos y no causar un problema que las autoridades romanas les puedan acusar de una sedición, ¿verdad? Entonces los calman, cálmense, no tenemos que actuar con cordura. Y Pablo en ningún momento ha atacado a nuestra diosa Artemisa. Eso es lo que tiene que quedar claro. Y como que ellos dijeron, no, pues sí es cierto, no está metiendo con ella. Bueno, pues este tiempo de Cuaresma le pedimos al Señor su purificación, ¿verdad? De todas esas prácticas incorrectas que hemos hecho, esas infidelidades a Dios, que nos dé la gracia de liberarnos, de actuar conforme a su voluntad, de hacer una bonita confesión y de voltear los ojos a Él, que Él es el único camino, verdad y vida.
Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.